A principios de junio de 2026, el Bitcoin cayó por debajo de los $60,000. La gente entró en pánico y vendió. Parecía que el sueño de las criptomonedas había muerto. Pero mientras los inversionistas minoristas perdían sus ahorros de toda la vida, Wall Street estaba ejecutando la mayor transferencia de riqueza de la década, porque esto no fue un colapso. Fue un robo, una jugada deliberada, diseñada para eliminar más de 1.8 mil millones de dólares en apalancamiento. El viernes 5 de junio fue uno de los días más dramáticos que los mercados de criptomonedas habían visto en años. Ocurrió tan rápido que la mayoría de los operadores apenas sabían lo que estaba pasando. Bitcoin, la principal criptomoneda, que había estado cotizando por encima de los 80,000 apenas unas semanas antes, experimentó un colapso repentino y colosal. Millones de teléfonos celulares vibraron simultáneamente en todo el mundo cuando llegó la noticia. El valor de BTC estaba cayendo en picada. Incluso bajó de la marca de los $60,000, llegando a un mínimo intradía de $59,100 en un momento dado. Logró una pequeña recuperación alcanzando los $61,000 a la mañana siguiente, pero fue un caos, un colapso del mercado, al menos para el ojo inexperto. Parecía la prueba definitiva que los críticos del mundo cripto habían estado esperando. Una señal clara de que Bitcoin y las criptomonedas en general no pueden considerarse una reserva de valor segura y confiable. Pero aquí está la verdad. Esto no fue un fracaso ni un colapso incontrolable. Fue una quema controlada, una quema que se ejecutó perfectamente, con precisión matemática y absolutamente necesaria para que el mercado no solo se recuperara, sino que alcanzara nuevas alturas. Fue el equivalente financiero de prender fuego a un bosque enfermo para que raíces más sanas puedan afianzarse. Porque mientras la mayoría de la gente se enfocaba en los gráficos de precios, solo estaban viendo el humo. El verdadero incendio estaba ocurriendo detrás de escena. Aproximadamente entre 1.8 y 2.5 mil millones de dólares en apalancamiento tóxico fue completamente incinerado. Aquí está la razón por la que eso importa. El apalancamiento es como una plaga en el sistema financiero. Son fondos prestados. Son los traders minoristas apostando efectivamente con dinero que no es suyo. Eso, a su vez, obliga al sistema a estar en terreno inestable. Cuanto más se acumula el apalancamiento, más inestable se vuelve la situación. Eventualmente, llega a un punto en el que el mercado ya no puede moverse, crecer ni progresar hasta que ese apalancamiento sea eliminado. En otras palabras, para que Bitcoin diera el siguiente paso en su evolución, para que este cohete cripto despegara, el apalancamiento tenía que ser eliminado. Pero ese dinero no puede simplemente desaparecer. Tiene que ir a algún lado. Mientras los usuarios aterrados frenéticamente presionaban el botón de vender porque temían lo peor, las entidades que compraban sus activos no eran aficionados ni inversionistas casuales, eran profesionales. Inversionistas de Wall Street que aprovecharon la liquidación comprando activos a precios sumamente rebajados. Estaban seguros de que duplicarían o incluso triplicarían su dinero después. El mercado minorista proporcionó exactamente lo que los grandes del mundo de las inversiones habían estado esperando: liquidez de salida. Los inversionistas comunes se convirtieron en combustible para la máquina. Ellos pensaban que estaban huyendo de un barco que se hundía. En realidad, estaban entregando sus portafolios conseguidos con tanto esfuerzo a gigantescas firmas de inversión. Pero este colapso no comenzó en los mercados de criptomonedas. Comenzó en Silicon Valley. El dinero es el oxígeno del mercado. Cuando fluye, los activos se fortalecen y se vuelven más valiosos. Cuando se va, se debilitan. Y en las semanas y meses previos a junio de 2026, un sector en particular estaba absorbiendo casi todo el oxígeno disponible. Ese sector era la inteligencia artificial. En solo unos pocos años, la IA ha infiltrado casi todos los aspectos de la vida moderna. Se ha convertido en una de las fuerzas tecnológicas más poderosas del planeta. Y donde hay poder, hay valor. Los inversionistas no querían perder la oportunidad de aprovechar al máximo ese valor. Tenían que entrar desde el principio en las empresas de inteligencia artificial más grandes y mejores, así como en las nuevas y prometedoras, para maximizar sus ganancias a largo plazo. En 2026, numerosas grandes marcas de inteligencia artificial han entrado en los mercados, acompañadas de una oleada de ofertas públicas iniciales o IPOs muy esperadas. Estas son las empresas del futuro, los maestros del aprendizaje automático, los creadores de los modelos de inteligencia artificial de próxima generación. Y como era de esperarse, atrajeron mucha atención. Las valoraciones de algunas de estas empresas fueron casi sin precedentes. Una ola imparable de expectativas se fue acumulando y solo creció más a medida que una IPO tras otra llegaba al mercado de valores. El ecosistema financiero global respondió al instante. Los fondos de cobertura y las firmas de capital de riesgo de repente se encontraron en una carrera contra el tiempo. Algunas de las mayores salidas a bolsa tecnológicas en años estaban a punto de llegar al mercado y todos querían una parte de ellas, pero necesitaban efectivo rápido. Podrías pensar que empezarían a deshacerse de acciones o a vender partes de sus portafolios inmobiliarios. No lo hicieron. En cambio, muchos recurrieron a la fuente de liquidez más rápida que tenían disponible: las criptomonedas.
Poco a poco, pero con seguridad, empezaron a drenar liquidez de los mercados de criptomonedas para invertirla en las ofertas públicas iniciales de inteligencia artificial. Ocurrió en segundo plano y poco a poco, la profundidad de los libros de órdenes de Bitcoin comenzó a disminuir. El volumen total de efectivo en la principal criptomoneda del mundo se evaporó lenta pero seguramente. En la superficie, el mercado parecía estar funcionando con normalidad. Sin embargo, en el fondo, sus cimientos estaban siendo arrancados. Un sistema con alta liquidez puede soportar una crisis, pero con la liquidez agotada, el mercado cripto era como un bosque seco, esperando una chispa para incendiarse por completo. Y los algoritmos sabían exactamente dónde atacar. Hay un ritmo en los mercados financieros que la mayoría de la gente no entiende. Creen que un mercado saludable solo debe moverse en una dirección, hacia arriba. La volatilidad se ve como una debilidad, un defecto. Los mejores y más exitosos inversionistas lo ven de manera muy diferente. Ellos entienden el ritmo de los mercados, los ciclos, las subidas y las caídas. Saben que la volatilidad es una característica, incluso una necesidad. Para que cualquier clase de activo madure y alcance su máximo potencial, tiene que pasar por periodos de colapso estructural. Es solo al caer que los mercados aprenden a subir aún más alto. La evidencia está justo ahí en los datos, no en los gráficos de precios que todos observan, y no en las métricas superficiales en las que la mayoría de los inversionistas minoristas se obsesionan. Está en los indicadores macroeconómicos más profundos. El tipo que los escritorios de trading más sofisticados del mundo usan para planear sus órdenes y cronometrar sus operaciones a la perfección. Uno de los más poderosos es algo llamado la puntuación Z de valor de mercado a valor realizado, o puntuación Z MVRV. Suena complicado, y en muchos sentidos lo es. Piensa en el indicador MVRV CEO Score como un sistema de alarma del mercado. Cuando parpadea en rojo, puede que Bitcoin esté cotizando por encima de su valor justo. Cuando se mueve al extremo opuesto, puede que Bitcoin esté enormemente subvaluado. Echa un vistazo a cómo ha fluctuado la puntuación Z a lo largo del tiempo, y surge una tendencia asombrosa. Durante todas las grandes caídas de Bitcoin en el pasado, 2015, 2018 y 2022, la puntuación Z siempre hizo exactamente lo mismo. Cayó por debajo de cero, sumergiéndose en territorio negativo. Cada vez que eso sucedía, los medios empezaban a escribir titulares y publicar informes sobre cómo Bitcoin era demasiado volátil y peligroso para que la gente invirtiera en él. Algunos incluso decían que el mercado de criptomonedas estaba muerto. Mientras tanto, los inversionistas más pequeños ignoraban el ruido y se enfocaban en lo que realmente importaba, la puntuación Z. Era una luz roja parpadeante que gritaba una sola orden importantísima: comprar. Porque cada vez que esa puntuación caía por debajo de cero, Bitcoin subía al menos un 300% en el ciclo siguiente. Es un patrón que se ha repetido una y otra vez. En marzo de 2020, la pandemia global detuvo la economía mundial. El precio de Bitcoin se redujo a la mitad en solo un par de días. El pánico era palpable, pero en los 180 días posteriores a la gran caída, la oferta de los tenedores a largo plazo, es decir, el volumen total de Bitcoin en manos de entidades que se negaron a vender, aumentó aproximadamente entre 3 y 5 puntos porcentuales. Eso equivale a sacar todas las reservas de oro de Estados Unidos del mercado abierto y moverlas a una bóveda privada en 6 meses. Fue una consolidación silenciosa pero masiva de riqueza. Un cambio dramático de Bitcoin de manos débiles a manos fuertes. Esto es una necesidad biológica de un mercado saludable. Necesita fallar para que pueda reiniciarse y reconstruirse mejor que antes. Y esto también es algo que hemos visto suceder en el pasado con una precisión devastadora. En 2021, Bitcoin estaba teniendo un buen desempeño. Alcanzó un máximo histórico en el rango de los $60,000 en la primavera, cuando de repente una avalancha de malas noticias hizo que su valor se desplomara una vez más. Las posibles prohibiciones de minería, medidas regulatorias y liquidaciones forzadas pasaron factura. En solo unas semanas, el precio de Bitcoin se redujo a la mitad, quedando en la franja baja de los 30,000. La misma narrativa volvió a surgir. Bitcoin se había acabado. El mercado alcista estaba muerto. Cualquiera que aún tuviera criptomonedas debía salir mientras pudiera o sufrir pérdidas aún mayores. Gran parte del público minorista siguió ese consejo. Vendieron sus activos y lamentaron no haber salido antes. Pero los inversionistas más inteligentes vieron lo que realmente estaba sucediendo, un fenómeno único conocido como la fase de acumulación de Mechak-Wyckoff, nombrada así por un inversionista legendario, editor y fundador de la revista The Wall Street. Describe una estrategia que muchos creen que los participantes más grandes del mercado han utilizado durante décadas. Antes de los grandes movimientos hacia precios más altos, los jugadores más grandes normalmente no compran todo de una vez, en cambio, acumulan. Las llamadas ballenas hacen esto para asustar a los inversionistas minoristas hasta el punto de que vendan sus posiciones. Sin embargo, durante la fase de Mechak-Wyckoff de 2021, apareció una anomalía inquietante.
El número de billeteras de ballenas, aquellas que tienen 1000 BTC o más, comenzó a disminuir alrededor de un 12%. Al mismo tiempo, el número de billeteras más pequeñas a nivel minorista aumentó, ya que los inversionistas casuales compraron en las caídas con la esperanza de obtener una ganancia rápida. La narrativa cambió a algo aún más aterrador. El dinero grande estaba retirándose de Bitcoin. El público volvió a creer en esta historia, pero las ballenas en realidad no estaban abandonando Bitcoin. Se estaban preparando para una liquidación masiva apalancada. El 19 de mayo de 2021 llegó esa liquidación. Una asombrosa cantidad de 8.6 mil millones de dólares fue eliminada en cuestión de horas. Para entender la magnitud de ese valor, 8.6 mil millones de dólares es suficiente para comprar a los Dallas Cowboys, una de las instituciones deportivas más grandes del mundo, y aún así te sobrarían 3 mil millones de dólares. El impacto fue inmediato. Las cuentas minoristas fueron liquidadas hasta quedar en nada. Esto, a su vez, provocó la mayor consolidación de riqueza desde la crisis financiera de 2008. Para finales de 2021, el valor de Bitcoin había vuelto a dispararse. Ahora, en 2026, hay suficientes datos para demostrar que esto no es algo aleatorio ni una coincidencia. La historia se está repitiendo con una precisión quirúrgica. El colapso de junio de 2026 es casi una imagen reflejada del evento de 2021. Los mismos titulares, la misma narrativa y el mismo impacto emocional en el mercado de inversionistas minoristas. Pero 2026 tiene una red de seguridad que 2021 nunca tuvo, un piso construido por las instituciones financieras más poderosas del mundo. A principios de 2024, las reglas del mercado de Bitcoin quedaron prácticamente reescritas. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos aprobó oficialmente los primeros fondos cotizados en bolsa de Bitcoin, o ETFs. Durante más de una década, Bitcoin existió como una entidad separada del sistema financiero global. Siempre estuvo en los márgenes, era volátil, carecía de supervisión regulatoria y era difícil de acceder tanto para inversionistas aficionados como para instituciones tradicionales. El lanzamiento de los fondos cotizados en bolsa, o ETFs, cambió todo eso. Cerró la brecha que había separado a Bitcoin y al sistema financiero tradicional durante tanto tiempo. El impacto fue inmediato. Los titanes del mundo de las inversiones, como BlackRock y Fidelity, se lanzaron de cabeza al ruedo. Para finales del año, habían acumulado la asombrosa cantidad de 900.000 BTC en sus bóvedas institucionales. Eso equivale aproximadamente al 4.6% de todo el suministro circulante del propio activo. Para poner ese número en perspectiva, 900.000 bitcoins son solo 200.000 bitcoins. Eso es menos que el total de 1.1 millones de monedas perdidas de Satoshi Nakamoto, el creador seudónimo de Bitcoin, que valen aproximadamente 80.000 millones de dólares. Es una cantidad tan enorme que tiene una influencia casi inimaginable sobre el resto del mercado. Les da a estas firmas de inversión suficiente poder financiero para controlar la propia gravedad de la blockchain. Wall Street no opera como el resto del mundo de las inversiones. Los mayores actores en los mercados de acciones, valores y criptomonedas no intercambian activos de la misma manera que lo hacen los inversionistas minoristas. Compran activos para asegurarlos y a partir de ahí construyen su riqueza. Cuando una institución como BlackRock toma el control de una criptomoneda, ya no está en circulación abierta. Mientras se desarrollaba el colapso de 2026, los medios difundieron titulares sensacionalistas sobre una fuga masiva de capital. Señalaron los 1.400 millones de dólares que salieron de los ETF al contado durante el pico del pánico. Para ellos, eso solo podía significar una cosa: el interés institucional en Bitcoin está muerto y enterrado. Pero cuando ves el panorama general, 1.400 millones de dólares es una gota en el océano para estos grandes megafondos. En realidad, la gran mayoría del capital institucional no se ha movido en absoluto. Sigue exactamente donde estaba antes de que comenzara el pánico. Y mientras los inversionistas minoristas se estaban asustando y retirando su dinero, los grandes como BlackRock y Fidelity absorbieron el impacto. No entraron en pánico, no huyeron porque entendían la realidad estructural del mercado. Sabían que al mantener la posición, podían asegurar el suministro de activos y construir una base aún más sólida para el futuro. Pero con Wall Street acaparando una cantidad cada vez mayor de suministro, la cantidad real de Bitcoin disponible para comprar está empezando a desaparecer. Una de las cosas más fascinantes de Bitcoin, y uno de los factores que ha ayudado a que se convierta en un activo tan popular entre los inversionistas de todo el mundo, es su escasez. Solo habrá 21 millones de monedas en total. Eso lo separa de manera significativa del concepto mismo de la moneda convencional. Ningún banco central podrá simplemente imprimir más BTC. Ninguna decisión política podrá expandir la oferta. Y la realidad es que Bitcoin es aún más escaso de lo que parece, porque una gran cantidad de esos 21 millones de monedas no están disponibles para comprar o vender, y nunca lo estarán. ¿Por qué? Porque muchas de ellas están efectivamente fuera de circulación.
Están almacenadas en discos duros perdidos, bloqueadas por billeteras encriptadas y contraseñas olvidadas, o guardadas en almacenamiento en frío y sin tocar durante años. Una métrica llamada suministro ilíquido mide esencialmente el porcentaje de Bitcoin que está en manos de entidades que no muestran ninguna intención de vender. En 2024, esa métrica alcanzó un máximo histórico de aproximadamente el 78%. Eso significa que solo el 22% de todo el Bitcoin que se ha minado está realmente disponible para la circulación en el mercado abierto. Es como intentar comprar una casa en una ciudad metropolitana importante en la que casi el 80% de las casas nunca pueden ser vendidas. Si una gran parte del inventario de un activo está esencialmente bloqueada y retirada del ecosistema, incluso un pequeño aumento en la demanda puede desencadenar una explosión vertical violenta. El valor de ese activo se dispara. Esto es, en pocas palabras, el shock de iliquidez. Es como un resorte enrollado que se va apretando cada vez más, esperando estallar y liberar toda la energía que ha acumulado. Y esto nos lleva a la realidad última e incómoda sobre cómo funcionan realmente los mercados globales. La verdad sobre quién realmente paga por las rachas alcistas. Si le preguntas a la persona promedio en la calle qué impulsa un gran mercado alcista o quién tiene la mayor influencia en un activo como Bitcoin, probablemente señalaría a los inversionistas minoristas. Ellos argumentarían que son las personas comunes abriendo cuentas, configurando billeteras y poniendo unos cientos de dólares en cripto cada mes quienes hacen que los precios suban. Creen que el público tiene el poder. Esa es una mentira cuidadosamente diseñada. Los inversionistas minoristas no impulsan los mercados alcistas. En realidad, ellos proporcionan la liquidez de salida para las instituciones. Y para entender eso, tienes que comprender cómo funcionan los libros de órdenes institucionales. Un fondo de cobertura de varios miles de millones de dólares o un emisor de ETF no va a iniciar sesión en su intercambio habitual de criptomonedas y comprar decenas de miles de monedas de un solo golpe. Eso tendría un impacto masivo y violento en el mercado. En cambio, estos megafondos prefieren expandir sus inversiones sin afectar el mercado de inmediato. Para lograr eso, tienen que activar una ola de órdenes de venta que igualen sus compras. Básicamente, necesitan que miles de inversionistas individuales vendan sus posiciones al mismo tiempo y al mismo precio. Necesitan que la gente entre en pánico. Por eso el colapso de junio de 2026 no fue un evento aleatorio ni caótico. Fue planeado, programado. Fue un mecanismo intencional diseñado por las grandes firmas de inversión para resolver su problema de liquidez. En realidad, es bastante simple una vez que entiendes lo básico de cómo funciona todo esto. Los mismos algoritmos que usan los creadores de mercado pueden identificar áreas donde probablemente hay grandes cantidades de órdenes de stop loss agrupadas. Ellos saben los niveles de precio donde los inversionistas minoristas han decidido vender para limitar más pérdidas. A medida que el mercado se acerca a esos niveles, incluso una ola de ventas relativamente pequeña puede empujar los precios cada vez más abajo, acercándolos a esa zona de stop loss. Una vez que se activan las primeras órdenes de stop loss, comienza una reacción en cadena. Una ola de órdenes adicionales sigue, ejecutándose automáticamente. Grandes cantidades de BTC se venden sin que los poseedores tengan siquiera un momento para pensar en sus decisiones. El precio sigue bajando cada vez más, alcanzando cada vez más límites de stop loss en el proceso. En cuestión de minutos, el valor se ha desplomado y para el inversionista promedio que está viendo todo esto suceder, se asusta y empieza a vender sus monedas. Cuando el valor de BTC ha caído casi hasta su punto más bajo, los inversionistas de Wall Street entran como tiburones, comprando rápidamente las monedas que han inundado el mercado abierto. Pero eso no necesariamente significa malas noticias para los inversionistas minoristas. Hasta ahora, todo sobre la caída de Bitcoin parece estar manipulado en contra del público. Está diseñado para devorar a los inversionistas minoristas y escupirlos, mientras las grandes instituciones juegan con sus emociones y se aprovechan de su pánico. Eso puede ser cierto, pero no cuenta toda la historia. Para ver eso, tienes que mirar más allá de lo que está sucediendo en este momento. Ignora los titulares porque los modelos macroeconómicos y las herramientas de proyección que usan algunos de los mejores analistas financieros del mundo siguen apuntando en la misma dirección, hacia arriba. Sus pronósticos no han cambiado, y tampoco su optimismo. Ellos todavía creen que Bitcoin está destinado a subir, mucho más alto y mucho antes de lo que podrías esperar. La mayoría de los expertos está de acuerdo en que Bitcoin debería alcanzar entre 150,000 y 180,000 para el cuarto trimestre de 2026, pero no hay una opinión unánime. Diferentes modelos apuntan en diferentes direcciones y cambian a medida que cambian las condiciones. En momentos como este, los grandes movimientos de precio suelen estar relacionados con cambios en la liquidez, el apalancamiento y la posición general en el mercado, más que con una sola causa clara.
A medida que esas condiciones se van deshaciendo, el capital tiende a moverse por el sistema de maneras que no siempre son visibles en tiempo real. Dependiendo de la perspectiva, esto puede parecer una parte normal de los ciclos del mercado o una señal de un estrés estructural más profundo. Lo que tiende a mantenerse constante es que esas previsiones se revisan constantemente a medida que llega nueva información. Y en mercados como este, la historia nunca se trata realmente de una sola caída o de un solo repunte. Se trata de ciclos, de cómo entra la liquidez, cómo sale y cómo la estructura del mercado se transforma cada vez que esto sucede. Porque al final, el precio no se mueve solo en una dirección u otra. Se mueve por fases y cada fase eventualmente se convierte en la base para la siguiente. Mientras los inversionistas se apresuran a comprar más bitcoins, siempre ha existido un misterio, la persona detrás de todo esto. Descubre la verdad sobre quién creó realmente Bitcoin. O mira este video.